Muy buenos días, amada familia. Enero 5. Iniciamos esta semana con este devocional. Si fueras obediente por 1000 años, no serías más aceptado que cuando creíste por primera vez. Tu aceptación está basada en la justicia de Cristo, no en la tuya. La verdad es que el pecado es más desastroso de lo que pensamos y la gracia es más asombrosa de lo que creemos. Alguien que realmente entiende lo que la Escritura dice sobre la naturaleza comprensiva y devastadora del pecado, sabe de que no hay nada que uno pueda hacer para alcanzar el estándar perfecto de Dios. La idea de que un ser caído pueda ser aceptado por Dios mediante sus propios méritos tiene que ser la ilusión más descabellada de todas. Aún así, todos tendemos a pensar que somos más justos de lo que en verdad somos y cuando pensamos eso, hemos comprendido la ruta hacia la ilusión que tal vez no somos tan malos ante los ojos de Dios. Es por eso que Romanos 3:20 es tan importante. Pablo escribe, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Si oraras en todos y en cada uno de los momentos de tu vida, tus oraciones no serían suficientes para ganar el favor de Dios. Si dieras cada centavo de todos los ingresos que has generado en toda tu vida, tu dinero no sería suficiente para ganar el favor de Dios. Si cada palabra que ha salido de tu boca fuera hablada con las motivaciones más puras, nunca serías capaz de lograr reconciliarte con Dios. Si entregaras tu vida a un ministerio, jamás podrías servir lo suficiente como para alcanzar el favor de Dios. El pecado es supremamente grande. El estándar de Dios es supremamente alto. Está lejos del alcance de todo ser humano que haya vivido en este mundo. Es por eso que Dios, en su amor, envió a su Hijo. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando había éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Verás, no hay otra alternativa. Solo hay una puerta de entrada para ser aceptados ante Dios, la justicia de Cristo. Su justicia ha sido transferida a nuestra cuenta. Los pecadores son bienvenidos ante la presencia de un Dios santo, debido a la obediencia perfecta de Jesús. Él es nuestra esperanza, nuestro descanso y nuestra paz. Jesús cumplió perfectamente con el requisito demandado por Dios para que nuestros pecados, nuestras flaquezas y nuestras faltas nunca más tuvieran que enfrentar la ira de Dios. Esto es lo que hace la gracia. Entonces, como hijos de la gracia, debemos obedecer como un servicio de adoración en lugar de un intento desesperado por lograr lo imposible, merecer el favor de Dios por nuestra cuenta. Para profundizar y ser alentado, Gálatas 3 del 1 al 14. Bueno, mi querida familia, el devocional de hoy nos lleva a ver una verdad maravillosa, aceptados en la justicia de Cristo. Y tenemos como texto base para desarrollar el devocional de hoy Romanos 3, 19 al 20. Dice la palabra del Señor. Pero sabemos de que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mi querida familia, esta mañana nos enfrentamos a la pregunta más fundamental de la existencia humana. ¿Cómo puede un ser humano imperfecto, manchado por el pecado, estar en buena relación con Dios santo y perfecto? En un mundo donde ciertamente o constantemente, mis hermanos, buscamos la aceptación en nuestras familias, trabajos, círculos sociales, encontramos nuestra búsqueda más profunda e insatisfecha hasta que confrontamos esta pregunta teológica que es en realidad la pregunta más pastoral y existencial que puede haber. Y tomamos como ejemplo, recuerdan el fariseo y el publicano. Dos hombres caminaban hacia el templo para orar. Uno fariseo, confiaba en sus logros religiosos. El otro publicano golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál de los dos llegó justificado a casa? Esta escena que Jesús narró en Lucas capítulo 20, refleja precisamente la tensión que Pablo aborda en Romanos y Gálatas.
el conflicto entre la justicia humana y la justicia divina. En esta mañana, mis hermanos, vamos a explorar la gloriosa verdad de que nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestra justicia, sino de ser aceptados en la justicia de Cristo. Miremos entonces la insuficiencia radical de la ley. Romanos 3:20. ¿Cuál era el propósito real de la ley? En la teología reformada comprendemos de que la ley de Dios cumple tres usos principales. Pablo aquí se refiere particularmente al uso pedagógico. La ley nos muestra nuestra condición de pecado. Es como el espejo que muestra la suciedad de nuestro rostro, pero no la limpia. La ley revela nuestra transgresión sin proveer el remedio. La frase por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Utiliza un término griego acerca de un conocimiento pleno y completo. No es solo información intelectual, mis hermanos y hermanas, sino convicción existencial. Existencial. La ley en su perfección actúa como reveladora de nuestro fracaso ético y espiritual. Veremos entonces la imposibilidad de justificación legal. Pablo emplea en un futuro pasivo, es decir, el término que usa en griego. Será justificado, es decir, que ocurrirá en el tribunal divino, es decir, que cuando nos presentemos delante de nuestro buen Dios, somos declarados inocentes. Eso es en el tiempo futuro, pero en el aquí y la ahora ya somos justificados, como dice Romanos 5:1 al 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esta justificación es algo que nos sucede, no algo que logramos. Es decir, que esa justificación es el resultado de depositar nuestra confianza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. De poner toda nuestra confianza en Él, de rendirnos ante su señoría, de reconocer nuestros pecados y reconocer de que Él es el único que podía y puede limpiarnos de toda maldad y hacernos justos delante de Dios. En la teología reformada, mis hermanos, insiste que Pablo establece el principio de la sola gracia. Si la justificación fuera por obras, tendríamos que gloriarnos, como dice Efesios 2:8 al 9. Pero la ley, en vez de justificarnos, nos acusa. En vez de elevar, nos humilla. En vez de darnos vida, nos condena a muerte. Veremos entonces la maldición y la bendición. Y esto lo debemos encontrar en el texto que hay devocional para profundizar en Gálatas 3, del 1 al 14. Veremos la locura de volver a las obras. Y ese era el problema que tenía la gente en Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Pablo se dirige aquí a los Gálatas como insensatos, no por falta de inteligencia, sino por abandonar la lógica del Evangelio. Les pregunta retóricamente, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La experiencia pentecostal, es decir, la llegada del Espíritu Santo a la iglesia de Gálatas, demostraba que el Espíritu y la máxima bendición del nuevo pacto ya había sido recibido por la fe. Retroceder a las obras era retóricamente inconsistente y existencialmente absurdo. Aquí vemos el principio de la sola fe. La justificación es por fe desde el principio hasta el fin, como lo confirmó Martín Lutero. La fe es la relación vacía que recibe el regalo. Miremos ahora como ejemplo pone Pablo a Abraham. Como paradigma, vemos en el versículo 6 al 9 de Gálatas 3, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la doctrina, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo de que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo aquí recurre a Abraham no como ejemplo de perfección moral, sino como prototipo de justificación por fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y está hablando allí de Génesis 15:6. El verbo fue contado, que usa aquí en griego Pablo, proviene de un mundo comercial,
Es decir, era un término usado como una transacción donde la justicia de Cristo es imputada al creyente. Es decir, Dios nos acredita a nuestra cuenta toda la justicia perfecta de Cristo. Y aquí encontramos la doctrina reformada de la imputación. Como Adán nos transmitió su culpa, Cristo nos transmite su justicia. Recordemos ese texto. Cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, el pecado de Adán, ese pecado original, nos fue imputado a nosotros. Pero también la justicia de Cristo, que es el postrer Adán, nos fue imputada a nosotros, es decir, acreditada a nuestra cuenta. Como dice el versículo 18 de Romanos 5. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación o la justicia, pues la justificación de vida. Abraham fue justificado antes de la circuncisión, es decir, antes de las obras de la ley, como dice Romanos 4:10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, demostrando de que la justificación precede e es independiente a cualquier rito religioso. Miremos entonces la maldición de la ley y la sustitución de Cristo. Eso lo encontramos en Gálatas 3:10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y aquí que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. En el versículo 10, mis hermanos, contiene una cita de Deuteronomio 27:26, estableciendo que la ley maldice a quienes no perseveran en todas sus demandas. En Santiago 2:10 también nos confirma de quien quebrantara un punto es culpable de todos. Pero el versículo 13 presenta un glorioso giro. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pablo utiliza la imagen del cambio de lugares. Cristo es el único que cumplió perfectamente la ley. Carga nuestra maldición, nosotros los transgresores recibimos su bendición. La preposición hiper que usa Pablo por nosotros indica sustitución representativa, como dice la Confesión de Fe de Westminster. Cristo, por su obediencia y muerte, pagó completamente la deuda de todos aquellos que son justificados. Es decir, tetelestai, la deuda ha sido cancelada, ha sido pagada. Miremos entonces la dimensión de la justicia de Cristo. Es una justicia activa y pasiva. En la teología reformada distinguimos obediencia activa, la vida perfecta de Cristo bajo la ley, que cumple todas sus demandas positivas. Es decir, Cristo es el cumplimiento de toda la ley. Él la cumplió perfectamente. Ahora miremos la obediencia pasiva, su muerte sustitutiva, que soporta el castigo por nuestras transgresiones. Ambas dimensiones, mis hermanos, son imputadas al creyente, es decir, acreditadas. No solo somos perdonados la negociación de la culpa, sino revestidos de la justicia positiva de Cristo. Es decir, que a nosotros nos acreditan no solamente la justicia perfecta de Cristo, sino su vida justa delante de Dios. Es por eso que Dios ve a nosotros santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que Dios te ve a ti a través de Jesucristo. Dios me ve a través de Cristo. Y qué gloriosa noticia. ¿Y eso qué nos lleva? A una unión con Cristo. Pablo nos habla más o menos 164 veces, mis hermanos, en sus epístolas, hablando de la palabra en Cristo. No somos aceptados por una justicia externa aplicada mecánicamente, sino por nuestra unión vital orgánica con Cristo. Como dice, la rama recibe la vida de la vid. Nosotros recibimos la justicia de Cristo por estar injertados en Él. Por eso Juan nos dice en 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Es lo que decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, en un ministerio de encarnación. ¿Y eso que nos lleva a una doctrina? Solo Cristo, el único mediador. La justificación no se basa en Cristo más algo, nuestras obras, méritos, sacramentos, sino exclusivamente en Cristo, como declaró el Sínodo de Dort. La santificación, justicia y santidad de Cristo es la única base del perdón de los pecados y la rica justicia de los creyentes poseen delante de Dios. El artículo 3. Veremos entonces ahora la perspectiva hacia el futuro. El ya, pero todavía no. La justificación ya consumada. Nuestra aceptación delante de Dios es un veredicto ya pronunciado. Es decir, fue decretado, fue establecido, la sentencia fue dada, somos inocentes en el cielo. No esperamos al juicio final, mis hermanos, para saber si somos aceptados o no, si somos culpables o hemos sido perdonados. No, la justificación es declarativa e instantánea en el momento de la fe, como dice Romanos 8:1. Esta es la seguridad del creyente. Nuestra posición legal ante Dios está irrevocablemente establecida. Y alabado sea el nombre del Señor por eso, porque ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro? ¿Quién te condenará si el que podía hacerlo ya te perdonó? ¿Eso qué nos lleva? A una santificación en progreso. Mientras que la justificación es el acto puntual, la santificación es un proceso progresivo donde el Espíritu nos conforma a la imagen de Cristo. No somos justificados por nuestra santificación, sino para ella. Y no perdamos de vista esto, mis hermanos. Efesios 2, 9 al 10 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso nos lleva a una glorificación futura. El día final no será el nuevo juicio para determinar nuestra aceptación, sino la manifestación pública del veredicto ya pronunciado. Como lo dice Calvino, la justificación es la aceptación con la cual Dios nos recibe en su gracia como justos. Y decimos que consistente es la remisión de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo. Eso lo encontramos en las instituciones de Calvino, capítulo 3. Y miremos entonces cómo aplicamos a nuestra vida diaria, cómo vivir aceptados para el ansioso y para el culpable. Si hoy cargas con la culpa, mi hermano o mi hermana, o temes no ser suficiente para Dios, escucha el Evangelio. Cristo ya cumplió lo que tú no podías. Tu aceptación, mi hermano o mi hermana, no depende de tus logros espirituales o tu desempeño, sino del logro perfecto de la cruz de Cristo. Descansemos en Él. Para aquellos que creemos que por nuestras obras o nuestra autosuficiencia podemos ser aceptados por Dios. Si te sientes confiado en tu moralidad, religiosidad o logros espirituales, la ley te dice, todos tus actos de justicia son como trapos de inmundicia, como dice Isaías 64:6. La justicia que Dios acepta es ajena, externa, perfecta, la de su Hijo, no la tuya. Hermanos, imagínate esta verdad, o no, créela, no imagínatela, créela, es absoluta. Yo quiero que se miren por un momento al hijo pródigo, regresando a casa, cubierto de lodo, del pecado. ¿Qué esperaba él? No ser contratado como siervo, rechazado por su padre. Pero el padre corre hacia él, lo abraza, lo viste con el mejor manto, pone un anillo en su dedo y celebra. Ese manto es la justicia de Cristo. Ese anillo es el sello del Espíritu Santo. Esa celebración es la fiesta del Evangelio. Hermanos y hermanas, no estamos aceptados porque hayamos limpiado nuestro lodo. Estamos aceptados porque el Padre nos recibe con el manto de justicia de su Hijo. No venimos al Padre a pesar de Cristo, sino en Cristo, con Cristo y por Cristo. El juicio final para el creyente no será el tribunal de condenación, sino el día que escucharemos, ven bendito de mi Padre, recibe el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Solo podemos estar allí porque hemos sido aceptados en la justicia de Cristo. Mis hermanos, que esta verdad nos humille, nos dé gozo, nos libere y nos impulse a vivir para aquel que murió y resucitó para nosotros. Este es el devocional para el día de hoy. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.